El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la pequeña estación de Red Creek. El polvo se arremolinaba en el aire seco, haciendo que cada respiración fuera como tragar arena. Los tablones de madera crujían bajo el peso de los viajeros que esperaban el tren de las 3, ese tren que prometía llevarte lejos de este pueblo olvidado por Dios. Kiona estaba de pie frente a la ventanilla de la boletería, con sus manos apretadas contra el mostrador de madera astillada. Su piel bronceada brillaba con el sudor de la desesperación. El vestido rasgado que llevaba había visto mejores días, al igual que ella. Sus ojos negros, profundos como pozos de medianoche, suplicaban en silencio. «Por favor, señor, solo necesito un boleto. Tengo algo de dinero». Su voz temblaba, pero había dignidad en ella, una dignidad que el empleado del mostrador no quería reconocer. Amigos, si les está gustando esta historia del viejo oeste, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Ahora continuemos. El hombre detrás del vidrio sucio ni siquiera la miró. Escupió tabaco en una escupidera oxidada y movió la cabeza. «No vendemos boletos a tu clase, India. Vete de aquí antes de que llame al sheriff». Las palabras cayeron como piedras. Kiona sintió cómo los ojos de todos los presentes se clavaban en su espalda como aguijones. Una mujer elegante, con un vestido de terciopelo verde, apartó a su hija pequeña, como si la presencia de Kiona fuera contagiosa. Un comerciante gordo rió entre dientes, su barriga temblando bajo el chaleco. «Nadie me quiere», susurró Kiona, más para sí misma que para cualquier otra persona. Las palabras salieron como un suspiro derrotado, llevándose consigo el último resto de esperanza que había guardado en su corazón. Había caminado 3 días para llegar a este pueblo, 3 días sin apenas agua ni comida. Había dejado atrás su tribu después de que la acusaran de traer mala suerte tras la muerte del hijo del jefe durante una cacería. No importó que ella no estuviera presente. No importó que hubiera sido un accidente. Alguien tenía que cargar con la culpa, y una mujer joven sin familia era el blanco perfecto. Los blancos no la querían por su sangre apache. Su propia gente no la quería por las mentiras que habían tejido alrededor de su nombre. Estaba atrapada entre 2 mundos, sin pertenecer a ninguno. El chirrido de espuelas rompió el murmullo de desprecio. Pasos lentos, deliberados, resonaron en las tablas del andén. Kiona no levantó la vista. Ya había tenido suficiente rechazo por un día. «Señorita». La voz era profunda, áspera como el whisky barato, pero había algo en ella, algo que hizo que Kiona levantara la cabeza. El hombre que estaba frente a ella era alto, con hombros anchos bajo un abrigo de cuero desgastado. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro, pero ella pudo ver sus ojos. Grises como el cielo antes de la tormenta, con arrugas en las comisuras que hablaban de años mirando el horizonte del desierto. Una barba de varios días cubría su mandíbula, y en su cinturón colgaban 2 Colt de cachas gastadas. Dustin había visto la escena completa desde donde estaba parado junto a su caballo, un pinto robusto que masticaba tranquilamente en el poste de amarre. Había visto muchas injusticias en sus años cabalgando por estos territorios. Pero algo en la manera en que esta mujer mantenía la cabeza alta, incluso mientras el mundo la rechazaba, tocó algo enterrado profundamente en su pecho. Él conocía esa mirada, la había visto en el espejo después de enterrar a la única mujer que había amado. «¡Ven conmigo!», dijo Dustin, y no era una pregunta. Era una declaración simple, directa, sin adornos. Kiona parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Que vengas conmigo», repitió él, esta vez extendiendo su mano callosa. «No necesitas un boleto de tren,
Tengo un caballo y un camino. Si estás buscando salir de aquí, puedo llevarte. El murmullo en la estación se detuvo. Todos observaban ahora, con ojos curiosos y juiciosos. El empleado del mostrador frunció el ceño, pero no dijo nada. Había algo en la presencia de Dustin que hacía que los hombres inteligentes mantuvieran la boca cerrada. Kiona miró la mano extendida. Podía ver las cicatrices, las marcas de una vida dura. ¿Por qué este extraño la ayudaría? ¿Qué quería de ella? La desconfianza era un hábito bien aprendido. Pero entonces miró alrededor de la estación. Las caras llenas de odio, el empleado despectivo, la puerta cerrada detrás de ella. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Lentamente, con el corazón latiendo como tambores de guerra, Kiona colocó su mano en la de Dustin. «Está bien», susurró. Los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos, firmes, pero gentiles. Por primera vez en meses, Kiona sintió algo que había olvidado, la sensación de no estar completamente sola. «Entonces vamos», dijo Dustin, y juntos caminaron hacia el caballo, dejando atrás las miradas y los susurros, adentrándose en el polvo dorado del desierto que se extendía infinito ante ellos. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, cuando Dustin y Kiona dejaron atrás las últimas casas de Red Creek. El pinto avanzaba con paso firme, llevando a ambos jinetes hacia la inmensidad del desierto, que se extendía como un océano de arena y artemisa. Kiona iba sentada detrás de Dustin, aferrada con cautela a los bordes de la montura. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para huir en cualquier momento. La desconfianza era como una serpiente enrollada en su pecho. Había aprendido a base de golpes que la bondad de los extraños siempre tenía un precio. El silencio entre ellos era denso, interrumpido solo por el crujido del cuero, el resoplido ocasional del caballo y el canto lejano de un coyote saludando al atardecer. Dustin no había dicho una palabra desde que salieron del pueblo, y eso ponía a Kiona aún más nerviosa. «¿Por qué me ayudaste?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, cortando el aire como un cuchillo. Dustin no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el camino adelante, en las formaciones rocosas que se alzaban como centinelas antiguos en la distancia. Finalmente, sin volverse, habló. Porque alguien tenía que hacerlo. La respuesta fue simple, casi demasiado simple. Kiona frunció el ceño. «Los hombres no hacen nada sin razón. ¿Qué quieres de mí?». Esta vez, Dustin giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que ella pudiera ver su perfil recortado contra el cielo ardiente. «No quiero nada que no estés dispuesta a dar libremente. Te llevo a un lugar seguro, nada más. Lo que hagas después es tu decisión». Había algo en su voz, una tristeza profunda que resonaba debajo de las palabras. Kiona lo sintió, ese dolor compartido de alguien que había perdido demasiado. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, esta vez con menos dureza. «Hay un pueblo pequeño, a 2 días de camino hacia el sur, San Miguel. Es un lugar donde la gente hace pocas preguntas. Puedes empezar de nuevo allí, si quieres». Kiona procesó la información en silencio. 2 días en el desierto con un extraño. 2 días durante los cuales podría pasar cualquier cosa. Pero, ¿qué alternativa tenía? Regresar a Red Creek significaba la muerte, lenta o rápida. Regresar a su tribu era imposible. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué cabalgas solo por estos territorios?». Dustin dejó escapar un suspiro largo, como si la pregunta pesara toneladas. «Porque no tengo a dónde más ir». La honestidad brutal de esa respuesta desarmó a Kiona. Ella conocía ese sentimiento demasiado bien. Mientras el sol desaparecía completamente, sumergiéndolos en la oscuridad azul del crepúsculo, Dustin guió al caballo hacia un grupo de rocas que formaban un refugio natural. Era un buen lugar para acampar.
protegido del viento, con vista clara de los alrededores, y lo suficientemente escondido como para no atraer atención no deseada. Desmontó con la gracia de alguien que había pasado más tiempo en la silla que en tierra firme, y luego extendió una mano para ayudar a Kiona. Ella dudó solo un momento antes de aceptarla. Recogeré leña para el fuego, dijo Dustin, desatando su alforja. Hay agua en la cantimplora y algo de cecina. Come si tienes hambre. Kiona lo observó mientras se alejaba entre las sombras crecientes. Cada uno de sus movimientos era eficiente, sin desperdicio. Este era un hombre que había sobrevivido largo tiempo en territorios peligrosos. Eso la reconfortaba y la inquietaba al mismo tiempo. Sacó la cantimplora y bebió con avidez. El agua estaba tibia, pero era como néctar para su garganta reseca. Luego tomó un pedazo de cecina y masticó lentamente, saboreando cada bocado. Había pasado tanto tiempo desde su última comida decente. Cuando Dustin regresó con los brazos llenos de ramas secas y arbustos, procedió a construir una fogata con la destreza de quien lo había hecho 1000 veces. Pronto, las llamas crepitaban alegremente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rocosas. Se sentó frente a ella, al otro lado del fuego, manteniendo una distancia respetuosa. Sacó su propia cecina y comió en silencio. Kiona lo estudió a la luz parpadeante. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, surcado por líneas que contaban historias que él probablemente nunca compartiría. Pero sus ojos grises tenían una cualidad que ella no esperaba. Había tristeza en ellos, sí, pero también había bondad. ¿Por qué te echaron? La pregunta de Dustin la tomó desprevenida. Kiona bajó la mirada hacia el fuego. Las llamas bailaban hipnóticamente, como los espíritus que su abuela solía invocar en las ceremonias. Me culparon por la muerte del hijo del jefe, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Él murió durante una cacería. Yo ni siquiera estaba allí, pero necesitaban a alguien a quien culpar. Una mujer sola, sin familia que la defendiera. Soy un blanco fácil. Dustin asintió lentamente, como si entendiera perfectamente ese tipo de injusticia. Los blancos me rechazan por mi sangre apache, continuó Kiona, sintiendo cómo las palabras fluían más fácilmente ahora. Mi gente me rechaza por las mentiras que dijeron sobre mí. No pertenezco a ningún lado. Soy un fantasma entre dos mundos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que han conocido el mismo tipo de dolor. Yo también soy un fantasma, dijo Dustin finalmente, su voz ronca. Llevo años cabalgando por estos territorios, buscando algo que nunca podré encontrar. ¿Qué buscas?, preguntó Kiona, inclinándose ligeramente hacia adelante. Dustin clavó su mirada en las llamas, como si allí pudiera encontrar las respuestas que no tenía. Redención, supongo. O tal vez simplemente olvido. Kiona quería preguntar más, pero algo en la postura de Dustin le dijo que había compartido todo lo que podía por ahora. Respetó ese límite. Ella también tenía secretos que prefería guardar. La noche se hizo más profunda. Las estrellas brotaron en el cielo como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El desierto nocturno tenía su propia música. El susurro del viento entre las rocas, el ulular distante de un búho, el crujido ocasional de algún animal pequeño moviéndose entre los arbustos. Dustin extendió una manta gruesa hacia Kiona. Duerme. Yo haré la primera guardia. Este territorio no siempre es seguro por las noches. Kiona tomó la manta, sorprendida por el gesto. ¿Y tú? Tengo otra, descansa. Mañana tenemos un largo camino por delante. Ella se envolvió en la manta, que olía a cuero y humo de fogata, y se acurrucó cerca del fuego. A pesar de todas sus dudas y miedos,
Por primera vez en semanas, Kiona sintió algo parecido a la paz. Mientras cerraba los ojos, escuchó la voz suave de Dustin. Estarás a salvo conmigo, Kiona. Te doy mi palabra. Y por alguna razón que no podía explicar, le creyó. El amanecer llegó pintando el desierto con tonos de rosa y oro. Kiona despertó con el aroma del café recién hecho, un lujo que no había experimentado en meses. Dustin estaba en cuclillas junto al fuego, sosteniendo una vieja cafetera de metal sobre las brasas. El humo se elevaba en espirales perezosas hacia el cielo que se aclaraba. «Buenos días», dijo él sin volverse, como si hubiera sentido el momento exacto en que ella abrió los ojos. «El café está casi listo». Kiona se incorporó, frotándose los ojos. Había dormido profundamente, algo que no le sucedía desde hacía tiempo. Observó a Dustin verter el café oscuro en 2 tazas de hojalata abolladas y le ofreció una. «Gracias», murmuró ella, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. El primer sorbo fue amargo y fuerte, exactamente lo que necesitaba para despertar completamente. Se sentaron en silencio durante un rato, observando cómo el sol escalaba lentamente sobre las montañas distantes. Había algo reconfortante en ese silencio compartido, una comprensión tácita de que no todas las mañanas necesitaban llenarse con palabras vacías. «Cuéntame sobre ti», dijo Kiona finalmente, rompiendo el silencio. «Ayer dijiste que eras un fantasma. ¿Qué significa eso?» Dustin tomó otro sorbo largo de su café, como si el líquido ardiente pudiera darle el valor para hablar. Sus ojos grises se perdieron en algún punto lejano del horizonte. «Hace 5 años», comenzó con voz pausada, «conocí a una mujer. Se llamaba Ayanna. Era apache, como tú. Tenía tu misma fuerza, tu misma determinación». Kiona sintió cómo su corazón se aceleraba. La forma en que Dustin pronunció ese nombre llevaba tanto amor como dolor. La conocí cuando su tribu comerciaba con algunos rancheros cerca de la frontera. Era la hija del chamán, sabia y valiente. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Dustin. Me enamoré de ella en el momento en que la vi domar un caballo salvaje. Montaba como si hubiera nacido en la silla. Se detuvo, apretando la mandíbula. Kiona esperó pacientemente, sintiendo que esta historia necesitaba ser contada a su propio ritmo. «Nos casamos contra la voluntad de muchos. Su tribu desconfiaba de los blancos, y con razón. Pero Ayanna era testaruda. Dijo que el amor no conocía fronteras ni colores de piel. Construimos una pequeña cabaña en las colinas, lejos de todo. Fueron los meses más felices de mi vida». El viento sopló suavemente, llevándose las brasas del fuego en pequeñas chispas que morían en el aire. «Entonces llegaron los bandidos», continuó Dustin, su voz ahora más dura, como piedra raspando piedra. Un grupo de desertores del ejército que se habían convertido en forajidos. Saqueaban asentamientos, mataban sin razón. Yo había ido al pueblo por provisiones. Cuando regresé, no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Kiona vio el dolor crudo en sus ojos y entendió todo. «Lo siento», susurró ella, sintiendo cómo las lágrimas picaban en sus propios ojos. «Los perseguí», dijo Dustin, su voz ahora tan fría como el acero. «Durante 2 años, casé a cada uno de esos hombres. Los encontré uno por uno. Les di la justicia que merecían». Kiona vio entonces la verdad en él. Este no era solo un vaquero común. Era un hombre que había caminado por el Valle de la Muerte y había regresado cambiado para siempre. «¿Y luego?», preguntó ella suavemente. «Luego, nada. La venganza no trajo de vuelta a Ayanna. No llenó el vacío en mi pecho. Solo me dejó con manos manchadas de sangre y un alma cansada». Dustin la miró directamente ahora.
Cuando te vi ayer en esa estación, con todos rechazándote, vi a Ayanna. Vi su espíritu en tus ojos. No podía dejarte allí. Las palabras flotaron entre ellos como cenizas. Kiona sintió una conexión profunda con este hombre roto que había perdido tanto. Ella también conocía el dolor de la pérdida, aunque de una manera diferente. Yo también perdí a alguien, dijo Kiona, sorprendiéndose a sí misma con su propia apertura. Mi madre. Murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre ya había muerto en una batalla antes de que yo naciera. Mi madre era todo lo que tenía. Dustin asintió, animándola a continuar. Ella me enseñó todo. Cómo rastrear animales, cómo encontrar agua en el desierto, cómo usar el arco mejor que cualquier guerrero. Decía que yo tenía el espíritu de un águila, libre e inquebrantable. Kiona sonrió tristemente. Pero cuando murió de fiebre, me quedé sola. La tribu me toleraba, pero nunca fui verdaderamente una de ellos. Siempre fui diferente, demasiado independiente, demasiado obstinada. Como Ayanna, murmuró Dustin. Sí, admitió Kiona. Supongo que sí. El sol ya estaba alto cuando terminaron su café. Dustin se puso de pie y comenzó a preparar al caballo para el viaje. Kiona lo ayudó, aprendiendo rápidamente cómo asegurar las alforjas y ajustar los estribos. Llegaremos a un arroyo antes del mediodía, dijo Dustin mientras apagaba los últimos restos del fuego. Podemos rellenar las cantimploras y dejar que el caballo descanse un poco. Montaron nuevamente, esta vez con menos tensión entre ellos. La historia compartida había creado un puente de entendimiento. Kiona ya no veía a Dustin como una amenaza, sino como alguien que también había sido herido por el mundo y seguía adelante de todos modos. Cabalgaron durante horas bajo el sol implacable. El paisaje cambiaba gradualmente. Las rocas rojas daban paso a colinas onduladas cubiertas de salvia y cactus. A lo lejos, Kiona podía ver las siluetas de las montañas azules, como gigantes dormidos en el horizonte. Fue al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, que Dustin de repente tiró de las riendas. Su cuerpo se puso tenso, alerta. ¿Qué pasa?, susurró Kiona, sintiendo inmediatamente el peligro. Jinetes, dijo Dustin en voz baja, señalando hacia una cresta rocosa a su izquierda. 3, tal vez 4. Nos han estado siguiendo durante la última hora. El corazón de Kiona comenzó a latir con fuerza. ¿Quiénes son? Dustin entrecerró los ojos, estudiando el terreno. No lo sé todavía, pero nadie sigue a alguien por estas tierras con buenas intenciones. Como si sus palabras hubieran sido una señal, 4 jinetes aparecieron en la cresta, sus siluetas recortadas contra el cielo brillante. Incluso a esa distancia, Kiona pudo sentir la amenaza que representaban. Uno de ellos levantó una mano, señalándolos, y luego los 4 comenzaron a descender la colina hacia ellos. «Tenemos que movernos», dijo Dustin, su voz ahora urgente. «Rápido». Pero antes de que pudieran espolear al caballo, más jinetes aparecieron frente a ellos, bloqueando el camino hacia adelante. Estaban rodeados. Dustin maldijo en voz baja, y su mano se movió instintivamente hacia su colt. Los jinetes se acercaron lentamente, formando un semicírculo alrededor de ellos. Eran hombres duros, con rostros quemados por el sol y ojos fríos como los de las serpientes. Pero fue el líder quien hizo que la sangre de Kiona se helara en sus venas. Era un hombre alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la sien hasta la mandíbula. Sus ojos negros la reconocieron inmediatamente, y una sonrisa cruel curvó sus labios. ¡Kiona!, dijo el hombre, su voz como el siseo de una serpiente. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, tan lejos de casa! Kiona sintió cómo el miedo le apretaba la garganta. Conocía a ese hombre. Se llamaba Nahuel y había sido el segundo al mando en su tribu.
Él había sido quien más insistió en su exilio, quien había difundido los rumores que destruyeron su vida. Nahuel, logró decir, manteniendo su voz firme a pesar del terror que sentía. El jefe me envió a asegurarme de que no regresaras, dijo Nahuel, su mano descansando casualmente sobre el cuchillo en su cinturón. No podemos arriesgarnos a que traigas más mala suerte a nuestra gente. Ella no va a ninguna parte contigo, dijo Dustin, su voz tranquila pero cargada de promesa mortal. Nahuel rió, un sonido desagradable. ¿Y quién eres tú, vaquero? ¿Su nuevo protector? Soy alguien que no va a dejar que le hagas daño. La tensión en el aire era palpable. Los otros 3 hombres sacaron sus armas, 2 rifles y un revólver. Las probabilidades no estaban a su favor. Pero entonces, Kiona hizo algo que sorprendió a todos. Desmontó del caballo con un movimiento fluido y se paró entre Dustin y Nahuel. Si quieres matarme, Nahuel, hazlo, pero deja ir al vaquero. Él no tiene nada que ver con esto. Kiona, no, comenzó Dustin. ¿Es mi pelea? Lo interrumpió ella, sin apartar la vista de Nahuel. El hombre de la cicatriz estudió la escena durante un largo momento. Luego sonrió, y fue la sonrisa más terrorífica que Kiona había visto. Oh, no voy a matarte aquí. Sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Primero vas a sufrir, como hiciste sufrir a nuestro pueblo. Y entonces, todo estalló en caos. El primer disparo rasgó el aire del desierto como un trueno seco. Dustin había movido su mano más rápido que el pensamiento, sacando su Colt y disparando al hombre que apuntaba con el rifle hacia Kiona. El bandido cayó de su caballo con un grito ahogado, levantando una nube de polvo al impactar contra el suelo. ¡Corre!, gritó Dustin, pero Kiona ya se estaba moviendo. Con la agilidad de un felino, se lanzó hacia un lado justo cuando una bala silbaba donde había estado su cabeza un segundo antes. Rodó por el suelo, sintiendo las piedras afiladas raspar su piel, y se puso de pie de un salto. Sus ojos buscaron frenéticamente un arma, cualquier cosa que pudiera usar. Dustin disparó 2 veces más, manteniendo a los atacantes a raya mientras maniobraba su caballo hacia una formación rocosa cercana que ofrecía algo de cobertura. El pinto relinchó, asustado por el ruido de los disparos, pero obedeció las órdenes de su jinete experimentado. ¡Kiona! ¡Aquí! Dustin extendió su brazo hacia ella. Ella corrió, zigzagueando mientras las balas levantaban pequeñas explosiones de arena a su alrededor. Sus pulmones ardían, su corazón latía como un tambor de guerra. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la mano de Dustin, sintió un dolor agudo en el brazo. Una bala había rozado su piel, dejando un surco sangriento, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, agarró la mano de Dustin y él la jaló hacia arriba, detrás de las rocas, justo cuando otra ráfaga de disparos golpeaba donde ella había estado parada. ¿Estás bien?, preguntó Dustin, sus ojos escaneando rápidamente el brazo herido de Kiona. Estoy bien, jadeó ella, aunque el dolor pulsaba con cada latido de su corazón. Es solo un rasguño. Dustin arrancó un pedazo de su camisa y rápidamente vendó la herida. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Este no era el primer tiroteo en el que había estado. Tenemos 4 hombres contra nosotros, dijo él, recargando su revólver con movimientos precisos. Bueno, 3 ahora, pero las probabilidades siguen siendo malas. Kiona miró alrededor desesperadamente. Sus ojos se posaron en el arco y el carcaj de flechas atados a la silla del caballo, todavía a unos metros de distancia en terreno abierto. «Necesito mi arco», dijo ella. Es demasiado peligroso. Pero Kiona ya no estaba escuchando. Había visto un patrón en los disparos, un ritmo. Los hombres de Nahuel estaban recargando, todos al mismo tiempo. Tenía tal vez 3 segundos. Esperó, contando los latidos de su corazón. 1, 2,
3. Cuando escuchó el clic revelador de las armas siendo recargadas, salió disparada de detrás de las rocas. El mundo se ralentizó a su alrededor. Podía escuchar el grito de advertencia de Dustin detrás de ella, el relincho del caballo, el susurro del viento entre los cactus. Sus dedos encontraron el arco. Lo arrancaron de la montura junto con el carcaj. Un disparo sonó, demasiado cerca. Sintió el calor de la bala pasar junto a su oreja. Pero entonces estaba de vuelta detrás de las rocas, con el pecho agitado y el arco firmemente en sus manos. «¡Estás loca!», dijo Dustin, pero había admiración en su voz. Kiona sonrió, una sonrisa salvaje y feroz. Mi madre siempre lo decía. Colocó una flecha en la cuerda, sintiendo el peso familiar del arma en sus manos. Esto era algo que conocía, algo en lo que era mejor que nadie en su antigua tribu. El arco había sido el último regalo de su madre, hecho de madera de fresno y tendones de ciervo, perfectamente equilibrado. Se asomó cuidadosamente por el borde de la roca. Los 3 hombres restantes se habían dispersado, buscando sus propias posiciones. Nahuel estaba gritando órdenes, su voz llena de rabia. «¡Son solo 2! ¡Mátenlos!». Pero Nahuel había cometido un error. Había subestimado a Kiona. Había olvidado quién le había enseñado a cazar, quién podía acertar a un conejo corriendo a 50 metros de distancia. Kiona respiró profundo, calmando su mente. El mundo se redujo a ella, el arco y el objetivo. Uno de los hombres de Nahuel se movió, exponiendo su hombro por un breve instante. Fue suficiente. La flecha silbó por el aire, un sonido que Kiona conocía tan bien como su propio latido. Se clavó en el hombro del hombre con un impacto sólido. Él gritó, dejando caer su rifle, y cayó de rodillas. «¡2 contra 2!», gritó Dustin, disparando su Colt hacia otro de los atacantes. La bala golpeó la roca junto al hombre, haciéndolo retroceder. Nahuel maldijo en voz alta. Esto no estaba yendo como había planeado. Se suponía que sería fácil, 2 personas indefensas en medio del desierto. Pero esta mujer que había despreciado, esta portadora de mala suerte, estaba luchando como una guerrera, y el vaquero disparaba con una precisión mortal. «¡Rodéenlos!», gritó Nahuel a su último hombre sano. «¡Por los flancos!». Dustin y Kiona intercambiaron una mirada. Sabían lo que venía. Si los separaban, si los atacaban desde múltiples direcciones, no tendrían ninguna oportunidad. «Tenemos que movernos», dijo Dustin. «Hay un barranco a unos 20 metros al oeste. Si llegamos allí, tendremos mejor posición». «Nunca llegaremos», respondió Kiona, colocando otra flecha. «Nos dispararán antes de que crucemos la mitad de la distancia». Entonces los mantenemos ocupados. Dustin le pasó su segundo revólver. ¿Sabes usar esto? Kiona tomó el arma pesada. Nunca había disparado un revólver, pero había visto a suficientes hombres hacerlo. ¿Qué tan difícil podía ser? «Aprenderé rápido», dijo ella. Dustin casi sonrió. Esta mujer tenía más coraje que la mayoría de los hombres que había conocido. «Cuando yo diga 3, dispara todo lo que puedas hacia esas rocas», señaló hacia donde uno de los atacantes se escondía. «No importa si aciertas, solo manténlo agachado. Yo correré primero. Cuando llegue al barranco, cubriré tu retirada». Kiona asintió, su mandíbula apretada con determinación. «1», contó Dustin, preparando su Colt. «2», respiró Kiona, levantando el revólver con ambas manos. 3. El revólver rugió en las manos de Kiona. El retroceso casi la derriba. Pero se mantuvo firme, disparando una y otra vez hacia las rocas donde el atacante se escondía. Las balas golpeaban la piedra, enviando astillas volando. No acertó a nadie, pero cumplió su propósito. Dustin salió corriendo.
moviéndose en zigzag mientras disparaba su propio revólver. Una bala pasó silbando junto a su cabeza, otra impactó en el suelo a sus pies, pero siguió corriendo, impulsado por años de experiencia sobreviviendo en territorio hostil. Llegó al barranco y rodó dentro, raspando su espalda contra las rocas ásperas. Inmediatamente se puso en posición y comenzó a disparar, dándole cobertura a Kiona. ¡Ahora!, gritó. Kiona no lo pensó 2 veces. Dejó caer el revólver vacío, agarró su arco y salió corriendo. Sus piernas volaban sobre el terreno irregular, su trenza negra ondeando detrás de ella como una bandera de guerra. Un disparo. Falló por centímetros. Otro. Sintió el calor de la bala pasar junto a su muslo. Un tercero. Este le arrancó un mechón de cabello. Pero entonces estaba cayendo en el barranco, rodando junto a Dustin, a salvo por el momento. Respiraba con dificultad, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría estallar. ¡Lo lograste!, dijo Dustin, y había orgullo genuino en su voz. Pero no había tiempo para celebrar. Nahuel y su último hombre se estaban acercando, moviéndose de cobertura en cobertura. Kiona podía escuchar a Nahuel gritando, su voz llena de odio. «No pueden correr para siempre. Este desierto será tu tumba, Kiona». Ella colocó otra flecha, sus manos sorprendentemente firmes a pesar del miedo que sentía. «Tal vez», murmuró para sí misma. «Pero te llevaré conmigo». Dustin recargó su Colt con las últimas balas que le quedaban. 5 disparos. Eso era todo lo que tenían entre ellos y la muerte. «¡Kiona!», dijo en voz baja, sin apartar la vista de donde Nahuel se escondía. «Si no salimos de esta...» «Saldremos», lo interrumpió ella con fiereza. «Tenemos que hacerlo». Él la miró entonces, y en sus ojos grises vio algo que no había visto en años: esperanza. Esta mujer feroz, esta guerrera que se negaba a rendirse incluso cuando el mundo entero estaba en su contra, le había devuelto algo que pensó que había perdido para siempre. «Entonces peleemos», dijo Dustin, y su voz tenía una cualidad de acero. «Peleemos como si nuestras vidas dependieran de ello». «Así es», respondió Kiona, tensando la cuerda de su arco. Nahuel apareció entonces, saliendo de su escondite con una confianza arrogante. Pensaba que los tenía atrapados, pensaba que la victoria era suya, pero había olvidado algo importante sobre Kiona. Ella había sobrevivido sola en el desierto, había sobrevivido al rechazo de 2 mundos, había sobrevivido a cosas que habrían roto a personas más débiles, y no iba a morir hoy. La flecha salió de su arco como un rayo de venganza. Voló recta y verdadera, cruzando la distancia en un segundo. Nahuel vio venir la muerte, pero era demasiado tarde para moverse. La flecha se clavó en su pecho, justo encima del corazón. El impacto lo tiró hacia atrás, sus ojos abiertos con sorpresa y dolor. Cayó de rodillas, mirando incrédulo la flecha que sobresalía de su pecho. Levantó la vista hacia Kiona, y en sus ojos moribundos había algo parecido al reconocimiento. Finalmente entendía que ella nunca había sido la maldición. Era él quien había traído la oscuridad a su tribu con sus mentiras y su odio. «No, no era tu culpa», susurró Nahuel, sangre brotando de sus labios. Yo mentí». Y entonces cayó hacia adelante, inmóvil. El último hombre de Nahuel, viendo a su líder muerto, dejó caer su arma y levantó las manos. «Me rindo. No disparen». Dustin mantuvo su revólver apuntado mientras el hombre salía lentamente de su escondite. Era joven, tal vez 19 años, con ojos aterrorizados. «Vete», dijo Dustin con voz fría. «Llévate a tus heridos y vete. Si te vuelvo a ver, no seré tan misericordioso». El joven asintió frenéticamente y corrió hacia donde estaban los otros 2 hombres heridos. Los ayudó a montar sus caballos y juntos huyeron,
desapareciendo en el desierto en una nube de polvo. El silencio que siguió era ensordecedor. Kiona bajó su arco lentamente, sus manos temblando ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Miró hacia donde yacía el cuerpo de Nahuel, el hombre que había destruido su vida con sus mentiras. No sintió triunfo, no sintió alegría, solo sintió vacío. Está terminado, dijo Dustin suavemente, colocando una mano en su hombro. Kiona se volvió hacia él, y por primera vez desde que había dejado su tribu, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había levantado. Dustin la abrazó, dejándola llorar contra su pecho, su mano acariciando suavemente su cabello. No dijo nada. No había necesidad de palabras. A veces, el silencio compartido dice más que 1000 frases. Cuando finalmente las lágrimas de Kiona se secaron, se apartó y miró a Dustin con ojos limpios y claros. Gracias, dijo simplemente. No tienes que agradecer, respondió él. Luchaste como una guerrera. Aiyana habría estado orgullosa. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el desierto con tonos de naranja y púrpura. Habían sobrevivido. Contra todas las probabilidades, habían sobrevivido. Deberíamos seguir, dijo Dustin. Todavía tenemos un día de viaje hasta San Miguel. Pero Kiona negó con la cabeza. No quiero ir a San Miguel. Dustin la miró con curiosidad. ¿No? ¿No? Kiona respiró profundo, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de ella, algo fundamental. Dijiste que tenías una granja, un lugar en un valle lejano. Sí, confirmó Dustin cautelosamente. ¿Hay espacio para mí allí? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿De verdad? Dustin sonrió entonces, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro y borró años de tristeza. Siempre ha habido espacio para ti, Kiona, desde el momento en que te vi en esa estación. Y en ese momento, bajo el cielo del desierto que se oscurecía, dos almas solitarias encontraron lo que habían estado buscando sin saberlo: un hogar. 3 semanas después, Dustin y Kiona llegaron al valle que él había llamado Hogar. Era un lugar que parecía olvidado por el tiempo, escondido entre montañas cubiertas de pinos y atravesado por un río cristalino que cantaba sobre las piedras. La cabaña de madera se alzaba modesta pero sólida, rodeada de campos donde alguna vez habían crecido cultivos. «Es perfecto», susurró Kiona, sus ojos recorriendo cada detalle del paisaje. El aire aquí era diferente, más fresco, más limpio, lleno de promesas de nuevos comienzos. Dustin desmontó y ayudó a Kiona a bajar del caballo. Sus manos se demoraron un momento más de lo necesario, y ella no se apartó. Durante las semanas de viaje, algo había crecido entre ellos, algo más profundo que la simple gratitud o la necesidad de compañía. «Hay mucho trabajo por hacer», dijo Dustin, mirando los campos descuidados y la cabaña que necesitaba reparaciones. «Los últimos años. No he podido cuidar este lugar como debería». «Entonces lo haremos juntos», respondió Kiona con determinación. «Tengo manos fuertes y no le temo al trabajo duro». Y así comenzó su nueva vida. Los días se llenaron con el ritmo reconfortante del trabajo honesto. Dustin reparaba el techo de la cabaña mientras Kiona limpiaba el interior, barriendo años de polvo y soledad. Juntos araban los campos, plantaban semillas que prometen cosechas futuras, y por las noches se sentaban frente al fuego compartiendo historias y silencios cómodos. Kiona descubrió que tenía talento para domar los caballos salvajes que vagaban por las colinas cercanas. Dustin la observaba con admiración mientras ella susurraba a los animales en su lengua apache, calmándolos con su paciencia y comprensión. Le recordaba tanto a Aiyana que a veces le dolía el corazón, pero era un dolor dulce,
como el de una herida que finalmente comienza a sanar. Una noche, mientras las estrellas brillaban como diamantes sobre el valle, Dustin encontró el valor para hablar sobre lo que había estado creciendo en su pecho. Kiona, comenzó, su voz inusualmente temblorosa. Estos días contigo han sido los más felices que he tenido en años. Ella se volvió hacia él, sus ojos negros reflejando la luz de las estrellas. Para mí también. Sé que es pronto. Sé que ambos llevamos cicatrices del pasado. Pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Cuando te miro, no veo solo el fantasma de lo que perdí. Te veo a ti, Kiona. Tu fuerza, tu coraje, tu espíritu indomable, y me haces querer creer en el futuro nuevamente. Las lágrimas brillaron en los ojos de Kiona. Yo también te veo, Dustin. Veo a un hombre que me salvó cuando nadie más lo haría. Veo a alguien que ha conocido el dolor pero no permitió que lo convirtiera en algo cruel. Veo un hogar. Él extendió su mano y ella la tomó sin dudar. ¿Te quedarás?, preguntó Dustin. No solo por ahora, sino para siempre. ¿Construirás este futuro conmigo? Sí, respondió Kiona, su voz firme y clara como una campana. 1000 veces sí. Se besaron entonces, bajo el manto de estrellas, y fue como si el universo mismo bendijera su unión. Dos almas rotas que se habían encontrado en el desierto, que habían luchado juntas y habían sobrevivido, ahora comenzaban un nuevo capítulo. Los meses pasaron como páginas de un libro hermoso. El valle floreció bajo su cuidado conjunto. Los campos produjeron cosechas abundantes. Los caballos que Kiona domaba se vendían bien en los pueblos cercanos, trayendo prosperidad modesta pero suficiente. Y cuando llegó la primavera, Kiona le dio a Dustin la noticia que cambiaría todo nuevamente. Esperaban un hijo. Será fuerte, dijo ella, colocando la mano de Dustin sobre su vientre aún plano, como su madre, y valiente como su padre. Dustin sintió lágrimas correr por su rostro curtido, lágrimas de alegría pura. Había pensado que su historia había terminado aquel día terrible 5 años atrás. Pero el destino, caprichoso y misterioso, le había dado una segunda oportunidad, no para reemplazar lo que había perdido, sino para construir algo nuevo, algo igualmente precioso. Te amo, susurró él, palabras que no había pronunciado desde que Ayanna murió. Y yo a ti, respondió Kiona, apoyándose en su abrazo. Esa noche, sentados en el porche de su cabaña, mirando las montañas que se recortaban contra el cielo estrellado, Dustin y Kiona supieron que habían encontrado lo que ambos habían buscado en ese desierto infinito. No era solo supervivencia, no era solo compañía, era amor, era familia, era hogar. Y mientras el viento susurraba entre los pinos y el río cantaba su canción eterna, dos corazones que habían conocido la oscuridad más profunda finalmente encontraron su luz. Porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando el mundo entero te ha rechazado y te sientes más solo que nunca, aparece alguien. Alguien que te tiende la mano y dice las palabras más simples pero más poderosas que existen. Ven conmigo. Y con esas 2 palabras, todo cambia.